Como tenemos un tiempo determinado, yo tengo escrito algo que se titula Creación literaria, realidad y ficción. Confieso que comencé a escribir a los 13 años y como la mayoría de los adolescentes me incliné hacia la poesía porque, y eso lo analizo ahora, su lenguaje me permitía exteriorizar sentimientos, emociones. Felizmente no guardé ninguna. Habrán sido deplorables imitaciones de Lorca o de Neruda. Retomé la escritura a los 20 y pico de años, cuando en unas vacaciones de docentes asalariados tenía que llenar los espacios vacíos del tiempo. Pero entonces, como surgidos vaya uno a saber de dónde ni por qué, fueron relatos, cuentos, que rescataban y recreaban una infancia de campo y monte. Así surgió mi primer intento de libro impreso, La Casa, con Z, del Yacilla Teré, que se concretó en una editorial de Buenos Aires, Aike Grupo Editor, hoy ya desaparecida, y este libro me dio alas para seguir escribiendo, porque sin que yo lo supiera, la editorial lo mandó a un importantísimo premio de España, el premio Lazarillo. Por supuesto, no lo gané, pero sobre 500 trabajos presentados salí entre los 10 finalistas. Cuando visito escuelas primarias y secundarias, por invitación de los profesores que sugieren alguno de mis títulos, los estudiantes siempre preguntan si tal o cual personaje es real, si existió. Y aquí entramos en el tema realidad y ficción. No puedo opinar sobre la creación literaria de los escritores en general, pero creo que casi todos vamos acumulando, sin darnos cuenta, escenarios, personajes, historias, hechos que nos angustian en el disco rígido de la memoria y ahí quedan almacenados. Cuando me siento frente a una computadora y comienzo a escribir un cuento, un capítulo de una novela en curso, se van colando, casi sin mi permiso, personajes, argumentos. En mi caso, no los busco, se introducen solos. Pero aquí tengo que aseverar que si bien fueron reales en muchos casos, es necesario apelar a la ficción para poder describir o relatar lo que uno imagina que ha sucedido. Procesos de la creación. Nunca asistí a un taller de escritura. No los había. Eso fue muy posterior. Pero fui lectora obsesiva desde los 11 años. Tenía a mi entera disposición la biblioteca de mi padre y, lógicamente, no había libros para mi edad. Así que la primera novela que leí, creo que no habré entendido gran cosa, ¿no?, fue una de nada más y nada menos que Dostoyevsky, ¿no?, autor ruso. Se trataba de Nitoshka Nesvanova. A mí me gustaba la palabra, el sonido, ¿no? Lo mismo los hermanos Karamazov, Dostoyevsky. A lo mejor estaban los genes de mi sangre, mis abuelos fueron rusos, ¿no? Pero en ese momento fui absolutamente inconsciente. Eran publicaciones no en formato libro, sino que aparecían en una revista llamada Leoplan, editada por so pena
desde 1934 hasta 1965. Mi padre las recibía por correo postal, las estafetas de las zonas rurales, y los grandes escritores aparecían en cada número. Y aunque ustedes no lo crean, yo cuando hicimos la mudanza del campo hasta Posadas, rescatamos muchos libros. Lamentablemente algunos se mojaron y hubo que tirarlos, pero trajimos la colección completa de Leoplan. Eso estuvo en la casa de mis padres mucho tiempo. Después yo fui, las busqué, doné una parte de la Biblioteca Popular de Puerto Rico y me quedé con unos pocos ejemplares. Ahí va. Aquí está. Leoplan y Netoshka Nesvanova, revista publicada en 1947, este número, por supuesto yo lo leí mucho más tarde. Sigo siendo muy lectora, pero lectora dispersa en cuanto a temas y en cuanto a autores. Cuando descubro un escritor, lo suelo seguir. Por ejemplo, Haruki Murakami, durante un tiempo, el cubano Leonardo Padula, Henning Mankell, Petros Markaris, en fin, los buenos libros leídos han sido los que le dieron forma a mi escritura. Y a todo esto una acotación al margen. Ya no compro libros, no tengo lugar en la biblioteca y no me alcanzaría la jubilación para los precios de hoy en día. Pero sí, cada 15 días voy a la Biblioteca Popular Posadas y elijo lo que quiero leer. Me pregunto, sobre todo a los jóvenes, ¿cuántos de ustedes son socios y están aprovechando esa biblioteca que tiene un acervo bibliográfico impresionante? Tampoco me propuse hacer una literatura regional. Creo que uno escribe sobre lo que conoce. Y los mitos, las leyendas, el paisaje misionero y su gente siguen siendo la fuente de inspiración en cuanto a la prosa. En poesía sí, hay otros ámbitos, otras vivencias. En el caso de Paíto, el libro que más circula por las aulas, les aclaro, yo no tuve la culpa, eso es cosa de los docentes que, bueno, vaya a saber por qué lo eligieron. En el caso de Paíto, las fuentes fueron recortes de diarios sobre la situación de los niños de la calle, o de y en la calle, los basurales a cielo abierto que había en ese tiempo en Posadas. Tomé contacto con una de estas villas miserables, donde está actualmente la Costanera. Cuando se construyó, bueno, fueron relocalizados, pero allí vivía mi albañil, así que 2 por 3 yo iba, y hay escenas en el libro que reproduzco tal cual. Ahora bien, me pregunto y les pregunto, ¿tiene importancia en un cuento, una novela, lo que es real y lo que es ficción? Cuando leo una obra, por ejemplo, de Isabel Allende, que siempre incorpora los sucesos de su país, Chile, ¿sucedieron los hechos como ella los cuenta? ¿Son como los que imagino? Ninguna lectura es igual a la otra. Lo que un lector ve, siente, depende de sus propios ecos interiores y de su imaginación. Es más, un libro que a lo mejor yo lo leí hace 10, 15, 20 años, cuando hago una relectura es totalmente otro el contenido y la visión. Ni que decir en la poesía.
Quiero escribir los versos más tristes esta noche, escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y titilan azules los astros a lo lejos, etc. ¿Es mi noche la noche de Neruda? ¿Es mi cielo el cielo de Neruda? ¿La tristeza de él es mi tristeza? Evidentemente no. Por eso les digo que cada lectura es distinta en cada lector. Nos apropiamos de un texto con su lectura. Es único. Ya no le pertenece al lector. Y en eso consiste la magia de la literatura. Hacernos vivir mundos que no conoceremos, rescatar imágenes perdidas de nuestras vidas y aislarnos de la realidad cotidiana de los problemas. Y por más medios tecnológicos, digo como Umberto Eco, que el libro no morirá. Seguramente algunos de ustedes ya habrán leído esto en algún lado y quiero cerrar con estas palabras de Umberto Eco. Dice textualmente: ¿el libro desaparecerá a causa de la aparición de Internet? Y agrega: con Internet hemos vuelto a la era alfabética. Si alguna vez pensamos que habíamos entrado en la civilización de las imágenes, pues bien, el ordenador nos ha vuelto a introducir en la galaxia Gutenberg y todos se ven de nuevo obligados a leer. Para leer es necesario un soporte. Este soporte no puede ser únicamente el ordenador. Pasémonos 2 horas leyendo una novela en el ordenador y nuestros ojos se convertirán en 2 pelotas de tenis. Además, el ordenador depende de la electricidad y no te permite leer en la bañera, ni tumbado de costado en la cama, etc. El libro es, a fin de cuentas, un instrumento más flexible. Ante la disyuntiva hay una sola opción: o el libro sigue siendo el soporte para la lectura, o se inventará algo que se parecerá a lo que el libro nunca ha dejado de ser, incluso antes de la invención de la imprenta. Las variaciones en torno al objeto libro no han modificado su función ni su sintaxis desde hace más de 500 años. El libro es como la cuchara, el martillo, la rueda, las tijeras. Una vez que se ha inventado, no se puede hacer nada mejor. El libro ha superado sus pruebas y no se ve cómo podríamos hacer nada mejor para desempeñar esa misma función. Quizás evolucionen sus componentes, quizás sus páginas dejen de ser papel, pero seguirá siendo lo que es. Gracias. Gracias, Rosita. Vamos a darle la palabra ahora a Juan Basterra. Él nació en La Plata, es profesor de biología, ha vivido en París y Barcelona y actualmente reside en Resistencia, Chaco. Publicó columnas literarias en el suplemento La Chaqueña del Diario Norte de Resistencia y en la revista virtual Tardes Amarillas. Publicó 3 novelas: Tata Dios, La cabeza de Ramírez, El amor y la peste. La cabeza de Ramírez fue seleccionada para la antología bilingüe español-inglés 12 narradores argentinos 2016-2017 y editada por el Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Cuando Osvaldo Mazal me invitó y me propuso que ponga un título a lo que voy a hablar hoy, pensé, bueno, algo así como historia y literatura, las relaciones posibles, porque yo escribí 3 libros de lo que se da a llamar la literatura histórica, que lógicamente tiene muchas variaciones, hay autores muy diversos, y yo voy a contar
qué es lo que me atrajo, ¿no es cierto?, para escribir este tipo de novelas, cuáles fueron los autores que yo leí a lo largo de mi vida y qué es lo que intenté hacer, ¿no es cierto?, o en las novelas que escribí. Yo soy un escritor de vocación tardía, como dicen los franceses, porque comencé si bien había escrito algunos cuentos a mis 30 y pico de años, comencé a escribir la primera de estas novelas a los 55 años y medio. Tuve que aprender muchas cosas porque si bien soy un buen lector y un lector sistemático, hay cosas, como dice mi amigo Molfino, de la carpintería literaria que no conocía, es decir, un diálogo, cómo se pone en el mismo nivel que la frase siguiente, se la pone debajo, cómo se entrecomilla, cómo se ponen los guiones, y es un aprendizaje permanente, sigo aprendiendo, lógicamente. Bueno, entonces, yo, en esos 55 años y medio, cuando decido escribir algo, cuando me decido verdaderamente escribir, había pensado en una obra de ficción que cuando intenté escribirla, ficción plena, digamos, no lo pude hacer. Entonces, conté muchas veces, mis amigos acá presentes seguramente se van a aburrir, pero lo cierto es que la primera de las novelas que escribí, Tata Dios, nació en esos días en que intentaba comenzar esa novela, esa primera novela, estaba mirando un programa televisivo en el camino, seguramente muchos de ustedes ven o han visto emisiones de ese programa, y me llamó la atención, yo soy hipoacúsico, entonces pongo el televisor sin volumen. Estaba mirando las imágenes y vi una antigua litografía, que representaba una matanza en una especie, después lo supe bien, en la afuera de una pulpería. Me llamaron la atención porque había muchos cadáveres, había un hombre atado a una rueda de carreta, había personas degolladas y un grupo de gauchos que estaba ejecutando las acciones, ¿no? Me llamó la atención y subí el volumen. Y el conductor del programa se estaba refiriendo a una vieja matanza xenófoba en el Tandil de 1872. 1 de enero, me llamó la atención la fecha, muy simbólica, la gente estaba durmiendo, los festejos del Año Nuevo, cuando se produce la matanza. Las víctimas son extranjeros, salvo 2 NN, que nunca pudieron, se supone que eran mestizos, que nunca pudieron ser identificados. Y dije, acá tengo el tema. Pensé así, natural, qué lindo. Algo así pensé. Me fui a la computadora, googleé, como dicen ahora los jóvenes, a ver qué había de esta matanza de Tandil. Había escuchado ya algo en el programa, ¿no? Y no había nada, había unos libros, en realidad pero había libros antropológicos, históricos, alguna suerte de crónica, pero de ficción no había nada. Entonces dije, bueno, no hay nada, tengo la historia, que parecía, ahí leí sucintamente los primeros minutos la historia de este hombre, y comencé a escribir la novela. La escribí en aproximadamente 3 meses, y bueno, digamos, como una suerte de control a lo que hacía, es una novela muy cortita, de capítulos muy breves, que es lo que me sale. Entonces yo dije, bueno, porque claro, el juicio acá nos traiciona muchas veces. Creo que todas las personas que escriben, ¿no es cierto?, deben pensar que lo que escriben es bueno o es excelente, ¿no es cierto? Entonces es muy difícil, ¿no es cierto?, que ese juicio verdaderamente esté relacionado a la verdad. Pero lo cierto es que, bueno, lo que hacía era, la técnica que utilizaba era acercar algunos libros de autores que a mí me gustan. Entonces, yo cuando terminaba de escribir un capítulo, leía un capítulo de ese escritor que a mí me gusta. Y me parecía que las distancias no eran siderales, por así decir. Había distancias, pero yo decía, no es tan indigno. Yo siempre recuerdo un adjetivo que utilizaba Borges, decente. Él utilizaba mucho la palabra decente. Un poema decente,
escribí un cuento decente, a mí me pareció muy apropiado. Yo quería escribir un libro decente. Decente en el sentido de que no soy un libro malo, a eso me refiero. Y bueno, entonces surgió Tata Dios. Yo tenía una serie, me di cuenta de que a mí tener una historia, a tener hechos, me permitía ciertas libertades además. Descansaba, por así decirlo, parte de mi imaginación, refería a los hechos, ¿no es cierto? Y podía, lógicamente, darles algún tipo de vuelo. Y eso es lo que intenté. Es decir, tomar los hechos, tergiversar algunas cosas por necesidad dramática, por así decirlo. Tuve que escribir un lenguaje que es irrecuperable para nosotros, porque alguna vez lo hablé con Francisco Romero, cuando uno lee el Martín Fierro, ¿qué está leyendo? ¿Está leyendo la obra del gaucho verdaderamente? ¿O de qué gaucho en todo caso? ¿Del gaucho ilustrado, del gaucho que maneja los octosílabos? ¿O del gaucho el gaucho... Es muy difícil precisar eso porque Hernández lo que hace es una estilización del lenguaje. Por supuesto que no hablaban como... Seguramente algunos sí, tenían un manejo, ¿no es cierto?, del octosílabo, de las formas, pero evidentemente ella hace una estilización del lenguaje. Entonces yo dije, bueno, acá tengo que crear un lenguaje, porque no llegaron los documentos, se instruyó un juicio después de la matanza, pero no hay nada más. Y el hombre que lideró la matanza sí me llamó mucho la atención. Me parecía que en ese sentido tenía que crear un personaje fuerte, era un fanático religioso, con conceptos mesiánicos y milenaristas. Los milenaristas hablaban de que cuando terminase el milenio la Tierra desaparecía y que había que cumplir ciertos actos para evitar esa extinción final de la Tierra. Entonces me llamó mucho la atención, y en las actas del juicio los jueces que instruyeron el juicio, el abogado defensor, resaltaban mucho ese aspecto de Solané. Que Solané fue un Tata Dios, está la novelita. Tata Dios era el apelativo que se le daba a los curanderos de campaña, de la campaña bonaerense, el campo bonaerense, a estos curanderos. Y este hombre que llega a Tandil, lo conchaba un hombre ahí de la zona, Rufo Gómez, comienza a adoctrinar a un grupo de gente, gauchos, palabra genérica, que trabajaban, ¿no es cierto? Algunos habían tenido algún tipo de causa con la justicia, pero en realidad eran personas que no habían cometido crímenes. Y el 1 de enero salen a perpetrar la matanza. Pero bueno, no voy a contar la historia del libro. Yo lo que sí, a mí me sirvió, digamos, me sirvieron los hechos como una especie de columna vertebral, por así decirlo, para poder, ¿no es cierto?, a partir de esa columna, ¿no es cierto?, construir el resto. Yo creo que esa es una ventaja que tiene la novela histórica, que si el novelista puede tener firmeza o tener cierta firmeza en el relato de los hechos, lo demás, no digo que venga por añadidura, pero facilita mucho la cuestión. En las novelas posteriores son más abiertas, digamos, la segunda es una suerte de biografía de un caudillo, Francisco Ramírez, el supremo entrerriano, que fue asesinado por las tropas que habían sido sus aliados, las tropas santafesinas de Estanislao López, las cordobesas de Bustos y las tropas de los porteños. Me pareció una historia extraordinaria porque yo la comienzo por el final, como hago generalmente con mi novela, la exhibición de la cabeza de Ramírez en la Casa de Gobierno de Santa Fe, porque Estanislao López la puso en una jaula, la quiso poner en la catedral, pero los curas se opusieron. En ese entonces se cortaba la cabeza, a Ramírez lo matan de un tiro por la espalda, un viejo soldado de él lo mata, y le cortan la cabeza porque era el trofeo. Y después, bueno, un protomédico, como se decía en esa época, la ponen, hace taxidermia, y la exhiben durante un tiempo. Después se la entierra, unos monjes benedictinos sacan la cabeza, ¿no es cierto?, del Cabildo de Santa Fe, y la llevan a enterrar. No se sabe muy bien en qué parte de la iglesia de la Merced de Santa Fe está enterrada, tampoco se le puso losa, nada arriba. Bueno,
escribí esa novela, ya me tomé más libertad, le creé una historia de amor ahí con la famosa Delfina, que fue un amante que tuvo Ramírez, y me tomé más libertad en la tercera de mis novelas, que es una novela que gira en la misma época que esta. La de Ramírez gira en el 1820 y pico, esta en 1872, y la última en 1871, durante la epidemia de fiebre amarilla. Ahí sí ya traté, ¿no es cierto?, de ser mucho más libre. Los personajes principales son personajes creados por mí. Hago intervenir a algunos célebres de la época, ¿no? Tantos Sarmiento, Mitre, Lucio Vicente López, Lucio B. Mansilla. Es decir, que hubo un conjunto de escritores argentinos, y pues Hernández, el mismo Hernández, importantísimos para la época. Y bueno, desarrollé la historia de una suerte de dandy, ¿no es cierto?, que afronta con su novia los azares de la fiebre amarilla, pero ya tomándome mayor cantidad de libertades. Es decir, tomé muy poco, seguí, digamos, estudié sobre la fiebre amarilla durante bastante tiempo. Era un tema que a mí ya me obsesionaba desde hace mucho tiempo. Cuál era el estado de conocimiento de la fiebre en la época, cuál era la terapéutica. Consulté a algunos especialistas, tenía dudas, leí libros de medicina, porque quería, ¿no? Yo decía, me agarra un médico, me mata. Me agarra un médico, bueno, a los médicos que le di a leer el libro, epidemiólogo, está muy bien, no hay errores, pero además yo leí la obra de un médico también que había estudiado la fiebre amarilla. Hablé con médicos de Corrientes, entonces no quería meter la pata ahí. Uno puede, qué sé yo, equivocar capaz el pelaje de ahora que se escribe tanto sobre el campo y el monte. Yo que soy profesor en biología digo, no vio nunca este animal, le está confundiendo el pelaje. No sé si importa, pero quedás muy expuesto. O no sabe cómo se traslada el animal, no sabe cómo camina, no sabe cómo se desplaza en el árbol, no sabe si gorjea o trina. Yo veo eso, pero son cuestiones profesionales, digamos, ¿cierto? Pero yo decía, a mí con esta no me van a agarrar. Seguramente tiene errores, por supuesto. Tampoco soy historiador, no pretendo ser historiador. Por eso siempre lo aclaro, ¿no es cierto? Yo no soy historiador, no tengo ningún tipo de pretensión, seguramente. Es más, cuando escribí la primera versión de Tata Dios, yo pongo el Pancho Ramírez. Y un historiador muy bueno de Arroyo de la China, de Concepción del Uruguay, donde nació Ramírez, me dijo, lo del Pancho Ramírez es falso, no se utilizaba Pancho en esa época. Nadie habló de Pancho. Pancho se lo pusieron ahora porque nosotros le hicimos Pancho a los Franciscos. Es lo mismo que utilizar, no sé, Fede. ¿Quién utilizaba? Entonces un hipocorístico. Entonces yo dije, bueno, eliminé ese error, seguramente hay otros, pero yo traté, para ir cerrando, ¿cuántos minutos llevo? ¿Tengo todavía? No, ¿tengo? ¿Ya está? ¿Tengo todavía un tiempito o no? Cierro. Un minuto. Bueno, yo traté, y me parece que es, por lo menos para mí, importante, ¿no es cierto?, sujetarme a los hechos, pero tener un grado de libertad que creo que es una de las características de lo literario, de la literatura. En definitiva, yo no estoy escribiendo un manual sobre Jerónimo Solaneta, Tata Dios, o Francisco Ramírez, o Lucio B. Mansilla. Así que eso es lo que intenté hacer en mis novelas, y bueno, uno siempre está insatisfecho de lo que escribe, es así. Siempre encuentro errores o cosas que hubiese querido modificar, pero como dice Borges, uno publica para no tener que seguir reescribiendo los libros, si no, no terminas nunca. Es así que bueno, yo eso más o menos es lo que hago con lo que escribo, y les agradezco mucho haberme escuchado. Bien, le toca el turno ahora a Alberto Segeter. Lo voy a presentar entonces. Es médico, nació en Posadas y reside en Puerto Rico. Publicó El Horizonte y la Caramañola, de cuentos y poema,
con el poeta Alberto Ramón Segeter. La escala de Jacob, cuentos, El camino inexorable, que es una recreación libre de mitos guaraníes, cuentos eróticos, la novela de Misiones, Zapato Martínez contra los Añamembuises, novela policial, ¿cómo sería? Añamembuises. Muchas gracias. Amanda y el sistema del mundo, novela. Enroque de letras, ensayos y cuentos con Ernie Vogel, El asesino y el escritor y otros textos negros, cuentos. Ha colaborado con artículos y cuentos en medios gráficos y radiales de la provincia y participó en varias antologías de autores misioneros. Muchas gracias. Y quiero agradecer también a Ubaldo y a Caro por haberme invitado, a ustedes que están acá con este calor. Bueno, ahora está más lindo acá. Y mi tema es identidad cultural misionera y literatura. Pero antes, permítame un atrevimiento, que manifestar mi adhesión al documento de hace unos días del colectivo de escritoras y escritores encabezado por Claudia Piñeiro y otros autores, en solidaridad con el pueblo chileno. Pero yo lo hago extensivo a todos los pueblos latinoamericanos que luchan por su libertad. Ahora vamos a nuestro tema. Así como en la Argentina, en el siglo XIX y principios del XX, ante la oleada de inmigrantes, la élite intelectual y los gobiernos de entonces querían argentinizar el país, en esta parte de la nación había no solo que fomentar la argentinidad, palabra inventada por Unamuno, sino que había que misionerizarla. O sea, acentuar un conjunto de valores que en el devenir de los años funcionara como un modo de subjetivación, como un dispositivo tecnológico, digamos, que uniera a los habitantes y diera un sentido de pertenencia y distinción. La identidad cultural es eso, es un largo proceso dialéctico entre el individuo y la sociedad que va de generación en generación. Es una construcción de algo que quiere ser. Orgullo de localía que va desde el reviro a la jurisprudencia, desde el cantito misionero a las prácticas rurales. La gente interioriza este sistema de valores hasta transformarlo en un discernimiento común. Esa creencia termina por poseernos. Cuando parece natural, es porque está incorporado, digamos, a los cromosomas sociales. Es un concepto que va cambiando. Yo nací cuando esta provincia era territorio. Soy viejo, pero no tanto. Sin embargo, era territorio. En mi escuela no se cantaba misionerita, no había bandera de misiones, ni me enseñaron de Andrés Guaycurarí. Tampoco la galopa estaba considerada auténtica expresión musical misionera. En lo literario, ese constructo se realizó con obras, acá hablo en términos generales, no particularizó en ninguno, donde prevalecían en los primeros tiempos los cuentos y la poesía primordialmente sobre cualquier otra forma literaria. Y existía una fuerte impronta folclórica, hablaban de leyendas guaraníes, de duendes, de tradiciones, puntos geográficos, bellísimos. Se resaltaba la laboriosidad del hombre de la tierra, el mensú, la jangada, la inmigración, el ingenio y la tosudez del gringo y sobre todo la naturaleza como principal personaje y motivo de inspiración, o sea, el monte. Pero estamos en problemas, porque el monte, ese ícono mayor de la identidad cultural, no existe más. Por lo menos el monte quiroguiano. Estamos deforestados y
corrida la frontera agropecuaria, llenos de liotis, taeda, eucalipto, quiri, paraíso, toda especie foránea que se plantan en forma industrial. A aquella ceremonia de lo abigarrado natural, la fiesta de la selva, con el ser humano viviéndola, gozándola, sufriéndola, la civilización, pongamos el progreso, fue liquidando. Ya es un mundo pretérito, un recuerdo en el imaginario. Hay que agregar a este embolleré cultural de la provincia una característica muy particular, porque Misiones está unida a la Argentina por el 10% de su territorio, el 90% con fronteras con otros países, otras culturas, otros idiomas, el portuñol de un lado, el yopará del otro, más los idiomas y dialectos de los inmigrantes de todas partes del mundo. Además, en los últimos años del 20 apareció Internet, que fue un adelanto democratizador, si queremos ver la parte positiva, pero también una especie de glifosato para la identidad cultural, frente a la globalización, porque agravó la transculturación, para decirlo en términos antropológicos. Los niños ya no se asustan con el yací-yaterén y el pombero, porque se enfrentan a monstruos mucho más terribles que se compran en un supermercado. Están articulados, son de plástico y son baratos. Y además interactúan con sus celulares con esos monstruitos. Ni hablar de otras características, otras cositas que eran típicas de Misiones: el capichual, el pisapizuela, la embopa, treparse a los árboles y otros juegos y conductas y comportamientos, o del cuento del lobizón, la luz mala, etc. Ese universo ha desaparecido. Hablo en términos generales. Un solo dato más: los ómnibus de la ruta 12 y 14 y seguramente los de la 11 pasan películas de Rambo y Disney, y en el interior y en Posadas las radios propagan música enlatada y los canales de los pueblos series, formatos y películas de Hollywood dobladas a un español neutro, no sé, en el Distrito Federal, no sé, Miami. ¿Dónde quedó la identidad cultural? Sigue, porque es un sistema de validación dinámico. Continúa porque cohesiona a los habitantes. También es disciplinadora, porque la identidad cultural está ligada estrechamente, hay que saberlo, al poder político, al fáctico y al simbólico, para decirlo en términos vulgares, al que baja línea. Una población homogeneizada es más fácilmente gobernable. De ahí el interés. Que no se entienda acá lo mal de la identidad cultural, a la que reconozco importancia social, política, de soberanía, educativa, etc. Yo solo deseo interpelar la relación entre literatura, por un lado, y la fisonomía clásica de Misiones de la identidad cultural que teníamos. Si los escritores van a seguir a pie juntillas esas supervivencias, eso que conforma, se decía, el antiguo mandato de la tierra, frase vieja pero ilustrativa, si van a escribir, digo, desde los andamios placenteros y trabajosos de la literatura, buscando únicamente esos rasgos, solo para diferenciarse, solo subrayando lo exótico y extravagante. Bueno, entonces vamos a leer libros curiosos, tal vez llamativos, pero no actuales. Porque en este 2019, este año, por ejemplo, la propia provincia, el país, la región, el mundo, los lectores han rotado sustancialmente. Para decirlo de otra forma, brutalmente. El mundo ha cambiado.
No vamos a evolucionar con obras pintorescas, literariamente. Si digo obras pueblerinas, ¿me van a seguir invitando? Pero por favor, que no va en contra de nadie en particular. Miren, hay dos tipos de provincianismo. El grande, que es aquel cuyos integrantes escritores resisten la idea goetiana de una literatura universal, porque la propia les parece tan rica y profunda que no se interesan por otras. Y está el provincianismo pequeño, en el que sus integrantes escritores se muestran reticentes al gran contexto por razones precisamente inversas. O sea, tienen a los grandes libros clásicos en alta estima, pero su minusvalía y sus prejuicios, o su formación, o su poca lectura, les hacen creer que esas obras están muy por encima de sus cabezas y que jamás de los jamases, para decirlo en misionero, podrán acercarse a los grandes autores, ni siquiera como plagio. Entonces, se pueden buscar combinaciones de palabras bonitas que traten de coincidir con lo atractivo del terruño y magia de un realismo que ya fue. O pueden los autores construir una obra que se empeñe una y otra vez en ser una nueva literatura misionera. Pero fíjense que hay un fenómeno interesante, a mi modo de ver. La gente consigue volúmenes de la literatura universal bien escritos, pongamos Lolita de Nabokov, o mal escritos, pongamos 50 sombras de Grey de James, pésimamente escrito. Y lea estos libros de punta a punta. Pero cuando obtiene un ejemplar de un autor misionero, probablemente espera emocionarse con lo que cree auténtico o peculiar de acá, porque existe el imperativo categórico, ese dedo señalador del régimen de verdad Foucaultiano que dicta lo que es la identidad cultural. Y dice que debe ser local, que debe narrar los paradigmas provinciales. La literatura es ficción, decía Saer, no posee una referencia directa y absoluta con lo real, con lo que ocurre o con lo que ocurrió. Así como hay un estado febril, hay un estado de conciencia, un estado de ebriedad, un estado de gracia, hay un estado del lenguaje, un estado especial del lenguaje que se llama literaturidad. Yo sé, palabra que no existe, no me critiquen. ¿Existe? Sí, en teoría literaria. Sí, sí. No es muy común, digamos. Acá, profesor. Cuando el lenguaje adquiere esa literaturidad que existe, es porque pasa por reconocerse como ficción y hablar de todo, desde allí, desde la ficción. Además, ficción no quiere decir verdad, es otra cosa, es literatura. Claro que los escritores son libres de colocarse más cerca o más lejos de ese sol que regentea la identidad cultural. Es de esperar que tengan la gentileza de escribir sin interesarse por esa fuerza de gravedad que manda el sistema planetario, que afirma o niega lo que cree, mejor dicho, lo que dice imperativamente, categóricamente, que esto es de acá, es representativo de acá. Y además, a los escritores y a mí mismo, que tengamos la amabilidad de narrar sin prima facie, sin exprofeso, educar esa identidad cultural. Que yo sepa, yo sé que existe posiblemente en la sala gente que disienta conmigo, bienvenido sea, que yo sepa la
literatura no es didáctica, por lo menos en una primera lectura. O hacemos manuales de 5º grado o hacemos literatura. La literatura para mí tampoco es un entretenimiento que pueda ser útil luego, a posteriori, en las aulas o en la sala de espera de un dentista. Bueno, es otra cosa, consecuencia feliz. Podemos afirmar, haciendo una analogía, que es como un cuchillo. Puede servir para muchas cosas un cuchillo, pero básicamente un cuchillo corta. En fin, termino. Los hilos que forman el entramado que dice qué es misionero y qué no, es solo útil para la certificación exterior del escritor, pero de ningún modo para la literatura. Esto de certificación exterior del escritor es el reconocimiento de pares, la base de concursos, los rótulos en las bibliotecas o librerías, las ferias, las mesas redondas, etc. O la selección, por ejemplo, que hace un jurado para ir a la Feria del Libro de Buenos Aires, etcétera, etcétera. También en esa certificación paraliteraria, de ningún modo literaria, están el reconocimiento y los premios a los autores que hacen los gobiernos. Una página no será mejor que otra según la identidad cultural que tenga o que carezca. O la sintaxis mechada con toponimias y palabras de la zona, más glosario al final explicativo. O la escenificación de prototipos y el desarrollo de clichés ya trillados y exitosos. No sirve preguntarse si tal libro posee esas características, o sea, aquello que es raro para los de afuera e inconfundible y común para nosotros. Tampoco vale preguntarse cuán ajustado está a los aconteceres de la famosa Tierra Colorada, ni si es infanto-juvenil, ni si es ecológicamente correcto, o está a favor o en contra de las represas, de las araucarias, del yaguareté, etc. O contempla la diversidad de género, etc. Lo que sí hay que preguntarse es si es literatura, y punto. Bueno, seguimos entonces con Francisco Linares. Nació y vive en Posadas, es licenciado en Recursos Humanos y consultor de empresas. Fue cantante. ¿Fuiste o seguís siendo? Fui. Bueno. Fue cantante y guitarrista de las bandas de rock nacional Sin Retorno y Privé. Y sus publicaciones literarias son El viejo truco de no recordar, es un libro de poemas de 2015. Participó en la antología de poesía Marecía, editorial Duncan, en 2017, y El costado frágil de la inocencia, que es su última publicación, novela, en 2018. De sus distinciones literarias, entre ellas figuran el segundo premio en el concurso de microrrelatos de la Biblioteca Pública de las Misiones, mención especial en concurso de microrrelatos también de la Biblioteca Pública de las Misiones en 2015. Ha brindado charlas destinadas a estudiantes secundarios y terciarios con el objetivo de incentivar la lectura. Bueno, muchas gracias. Antes que nada quiero agradecer, pero enormemente, a Caro y Osvaldo, que hicieron un esfuerzo y que los veo todavía haciendo un esfuerzo increíble para que estemos todos acá disfrutando por ahí algo que en cierto punto todos amamos o estamos apasionados, que es la literatura. Y de todos modos, antes de comenzar, quiero decir que todo lo que dijo Alberto, nunca pensé que alguien podía meterse en mi cabeza y hacer algo tan fantástico. Te quiero felicitar, porque realmente es fantástico. No es como una lucha, pero sí es algo que me parece que hay que tomar conciencia. Creo que también desde la academia, porque por ahí muchas veces yo tengo
charlas con gente de la academia y está muy metido el tema este del escritor misionero. En general hablo, ¿no? Ahí se defienden, me tiran palo. El tema es el siguiente, no, es lo lindo. También me pasó de ir invitado por ahí algún esto lo hablé con Seba Borkowski muchas veces, te vas a un programa de radio, a un programa de televisión y te dicen Francisco Linares, el escritor misionero. Siempre me tengo que ver como en la situación medio desagradable, decirle, no soy un escritor misionero, soy un escritor. Si un abogado no le decís el abogado misionero, el contador misionero. O sea, uno es un escritor y punto, como dijo él, es literatura y punto. Y la cosa se termina ahí. No hay misionero o no misionero, porque definitivamente si lo misionero es escribir sobre esta identidad cultural que hablaba Alberto, creo que no soy misionero definitivamente, en el sentido de la creación de la identidad y seguir esto que también por ahí fomentan mucho los concursos. Solemos compartir concursos, escribir para Navidad, escribir para el Tucán y cosas de la Bareté, que estaría bueno que eso debería... Uy, me cagué todo con la foto. Tendría que ir terminándose un poco el tema de lo misionero. Para mí, que como les dije hoy que charlamos, académicamente no sé nada. Bueno, ahora sí voy a lo que quería decirles. Cuando Osvaldo me convocó, me dijo que iba a haber un panel para charlar un poco. Rápidamente se me vino la idea de hablar de creo yo, el mayor aprendizaje que tuve desde que comencé a escribir, que fue del paso del libro de poesía a la novela, y es algo que yo le puse de nombre artefacto literario. Es un nombre irónico justamente porque tranquilamente podría llamarse coso literario, pero le puse artefacto irónicamente porque también veo que como que la literatura está muy revestida de algo solemne y que el escritor parece que es una persona que baja cosas de una nube espacial. Me parece que hay que terminar con eso también. Hay una obsesión con el tema de la ortografía. Por ahí escuchaba que Juan decía, aprendí que los diálogos se ponen así y así, y desde mi óptica, ¿me estás escuchando? Bueno, desde mi óptica, no sé si eso se aprende, porque uno también puede luchar contra las convenciones. No todo es como dice que tal cual la academia, ¿no? Uno puede escribir las palabras como quiere, en definitiva. Dependerá de quién esté leyendo, ¿sí? Bueno, yendo sí ya al artefacto literario, este aprendizaje hermoso que tuve, cuando surge la idea de escribir esta novela, El costado frágil de la inocencia, surge como la idea de, qué lindo sería escribir una novela. ¿Será que puedo? Sí, podés, bueno. Y dije, bueno, voy a escribir una novela que sea tipo una blogonovela. Va a salir por... abro un blog y la voy a compartir por redes sociales, que es algo que a mí me gusta mucho, compartir cosas por redes sociales. Pero al toque me di cuenta que escribiendo de esa manera se iba a ver muy resentida la calidad del texto. Si yo quería compartir una vez por semana un capítulo de una novela, era algo para lo cual yo no estaba capacitado al menos, y que consideraba que no lo iba a hacer de una manera correcta o con el respeto que yo le tengo al trabajo de la literatura. Entonces, bueno, rápidamente la blogonovela, el blog ni lo creé, o creo que está creado pero todo en blanco. Sí, está creado. Y pasé a hacer lo que tendría que hacer cualquier escritor, abrir un Word y comenzar esta novela. O sea, tenía una mínima idea. Y cuando abrí el Word, escribí, me salió esta frase rápidamente. ¿Cómo iba a saber que aquella tarde, en lo de los Segovia, mi vida cambiaría para siempre? Nadie, absolutamente nadie con 13 años está preparado para que le suceda algo así, para que de repente el significado de la palabra niñez se carbonice en el aire, sin dejar rastros, ni cenizas, ni preguntas. Cuando terminé ese párrafo dije, esto va a ser facilísimo, porque si me salió eso, que era una idea que me abría para seguir escribiendo, dije, bueno, la termino en 3 meses, ¿terminaste tu novela? Una locura. ¿Qué pasó? A medida que fue pasando el primer capítulo, iba escribiendo y iba sintiendo que había algo que no estaba. Y me di cuenta que como provenía del mundo de la poesía
y de la poesía yo hablaba como Francisco Linares, contaba mi experiencia, mis vivencias, estaba errando la voz del narrador. Dije, claro, me daba cuenta que usaba expresiones de siempre, no había diferencia entre yo y el narrador. Y el narrador era una persona de 70 años, que contaba su primer verano como adolescente en un pueblito de 10.000 habitantes. Entonces definitivamente no podía ser la misma persona. Eso me tuvo parado un buen rato entre el primero y el segundo capítulo, hasta que fui a visitar a una amiga que estudia teatro, es profesora de teatro, y le fui a preguntar cómo hacer para despersonalizarme, porque definitivamente si yo quiero escribir como otra persona, no puedo solo imaginarme cómo estaría esa persona, sino que quizás tengo que hacer algo más. Bueno, me explicó algún método que lo utilicé entre no escribir en determinadas horas, hacer todo un pasaje así de pensar un poco, ponía una música medio rara, me ponía en clima, y cuando estaba en clima de nostalgia, o sea, me ponía realmente en música así que me ponía triste o cosas así, como para pensar que yo podía tener la edad de mi viejo de última y empezar a escribir, a narrar como una persona que está en ese punto, en ese papel. Y proseguí, y si bien la voz iba saliendo a poco, había algo que no estaba tampoco. O sea, tardé aproximadamente 1 año y medio en escribir 70 páginas. Y trataba, y no podía. Y fue ahí cuando me di cuenta que no podía, porque no estaba este artefacto literario creado primero, que para mí por lo menos es algo que hay que crear con el mismo cuidado que uno va escribiendo la novela, que es, bueno, lo que se le puede llegar a decir la estructura por ahí de la novela, pero como que engloban un montón de cosas. Yo acá traje 3 libros, digamos, que yo me di cuenta al toque que tenían como ese artefacto creado de primera instancia, que el artefacto es como una maquinaria invisible al que después le volcás las palabras y solo se va a ir ordenando de cierta manera, no tan feliz la situación, pero bueno. Estos 3 libros, uno es Nunca llegamos a la India, de Juan Esclar, que está dividido en un diario de un chico y el diario de una chica. Y lo va narrando absolutamente tipo 8 de enero a la mañana, hoy me comí un pancho, por ejemplo, digo muy al mediodía, y va contando como muy sintéticamente, va avanzando sin tener que ir narrando, hoy estuve en tal lugar, hice tal cosa. Entonces el método que eligió él para narrar fue ir acortando todas esas transiciones y llevándola directamente como un diario, pero con anotaciones sencillas, y el libro la verdad que es muy lindo. Después está este de Walter Lescano que se llama Luces Calientes, que me gustó muchísimo cómo decidió crear su artefacto literario, que es un libro, una novela que está narrada por testimonios. Son 6 o 7 personajes que narran en primera persona hechos sobre un acontecimiento, como esos documentales que le ponen atrás tipo un telón verde y dice, sí, bueno, yo cuando estaba en tal lugar pasó tal cosa, y era sobre un mismo hecho, la mirada de un montón de personajes. Me pareció fantástico. En definitiva, cuando me terminé dando cuenta de que lo que hacía falta era ordenarse, saltó también que me estaba haciendo falta un personaje. Y fue en ese momento que introduje un personaje a la novela que fue el que me revolucionó todo, y lo que me había costado hacer 1 año y medio, tardé 4 meses en terminar la novela, porque ya tenía como una estructura. Recién Rosita dijo algo de la rueda, y al toque yo lo noté acá, era como que el auto puede tener aire acondicionado, puede tener todo, pero si no tienen las ruedas, no va. Lo que le faltaba a esta estructura de querer escribir una novela era crear la rueda primero y después crear el resto, digamos. Así que bueno, es breve mi participación, pero es, digamos, el mayor aprendizaje que tuve, y ahora de hecho estoy queriendo escribir una nueva novela, pero me estoy demorando en la creación de este artefacto ocoso literario, como le digo yo, porque pienso que es un tiempo de planificación que sirve. Anoté un par de cosas que quizás si alguien también está escribiendo le puede llegar a interesar, de qué pienso yo que puede llegar a ser el artefacto. Por ejemplo, ¿quién o quiénes narran? ¿Desde qué perspectiva lo hacen?
cuál es el universo de palabras que ocupan. No todos los personajes tienen el mismo universo de palabras. Entonces, va variando muchísimo. Si uno narra como una persona que vivió toda su vida en la calle, tendrá un léxico, una manera de hablar que no es lo mismo que si es un doctor en letras, supongamos, ¿no? ¿Cuál es la historia? ¿Cómo es la mejor manera de contar esa historia? Esto es respecto a la edición. Me parece que el escritor también tiene que tener un poco de cabeza de editor, ver un poquitito cómo sería mejor la división de los capítulos. Si yo la novela El costado frágil de la inocencia, por ejemplo, tiene partes que están tachadas, están escritas, están tachadas, se puede ver, digamos. Es algo que se me ocurrió como un agregado, digamos, a una forma de contar la historia. Bueno, eso, a ver si no me queda más. Bueno, si hay final también, si el final importa, hay mucha gente que no le importa los finales. ¿Cómo va a ser? ¿Abierto? ¿No? Esa es la idea. ¿Cómo se narra el final? ¿Cómo son los personajes? Eso es algo que aprendí de Osvaldo, que una vez me llamó y me dijo: escuchame, querido, ¿por qué no haces una ficha de los personajes? Y ponele cara a los personajes. Tiene anteojos, habla inglés, toca el piano. Y yo dije, con razón, estás hace tanto en esto y yo no. Y ahí me puse a armar una ficha de los personajes y es increíble cómo sirve, porque llega un momento en que te toca hablar de un personaje y ya sabes quién es ese personaje, ya lo viste, tiene el pelo largo, hace tal cosa, está en silla de ruedas, lo que sea, pero ya lo viste. Porque si el personaje se te viene solo, es muy difícil después la construcción. En fin. Bueno, básicamente esas son algunas preguntas que yo creo que pueden ayudar a conformar este artefacto literario al que después le vamos a echar un montón de palabras y se va a ir ordenando de cierta manera y ojalá concluya en un producto literario, digamos. ¿Fin? Fin. Nos corremos para este lado para no molestar la filmación. Bueno, abrimos en este momento entonces el espacio para preguntas, intercambios, comentarios, correcciones, críticas constructivas de las otras. Hola, bueno, un gusto escucharlos. La verdad que estuvieron muy bien, cada uno en su ponencia, en sus explicaciones. Bueno, yo tengo dos reflexiones para hacer. Una con respecto a... ¿Cómo te llamas? Fran. Bueno, esta mañana vos no estuviste escuchando, pero si hubieras estado, te abrevia mucho todo lo que dijiste si fueses a un taller literario o tuvieses un maestro que te pudiera enseñar todos esos recursos que arman el artefacto o la estructura de lo que estás haciendo. Entonces es como muy fácil con un maestro que te antecede, que te muestre, ¿no?, estas cosas que te dificultan más descubrir por vos mismo, porque es algo que, bueno, todos tenemos que descubrir, pero por ahí te allanan el camino, ¿no?, los que ya te antecedieron, como Osvaldo, que te dijo esa cosa como obvia, pero que no es obvio si uno no la conoce. Bueno. No, sobre todo cuando, igual estuve esta mañana y escuché lo del taller. Sí. No lo vi, no tenía la remera roja. No, me puse camisa, pero como iba a hablar de que la literatura está muy solemne, también me traje una remera para ser un poco coherente. Por otra parte, sí, y fui a talleres también. Ajá. O sea que, lo que voy a mandar un mail a mis talleristas. Claro, es una cosa de dar con el taller. No es fácil dar con el taller que quieras para lo que vos estás haciendo. Claro, yo escribía muchos cuentos en esa época cuando hacía talleres, entonces estaba muy centrado quizá en el cuento, que al no ser tan extenso quizás el artefacto es mucho más pequeño por ahí. Es diferente. Es diferente. Después se me ocurrió lo de hacer la novela y ahí salté. Por suerte estaban Caro y Osvaldo ahí auxiliando. Está bien. Gracias. No, por favor. Y quería hacer un comentario con respecto a la ponencia de Alberto. Bueno, me recordás mucho a tu padre, del cual fui amiga, que estuvo excelente. Nosotros en Santa Fe, te voy a contar la experiencia de allá brevemente,
Creo que estamos resolviendo este problema. Quizá, claro, Santa Fe esté en otro sitio y no tenga estas fronteras tan importantes y grandes que tiene Misiones, cosa que yo no me había puesto a pensar, pero que es así, obviamente. Nosotros tenemos un crítico, un crítico muy importante que se llamó Osvaldo Bali, y él habló de literatura situada, lo que no es literatura regional, ¿no? Es otra cosa. Y creo que en Santa Fe ahora se está dando una amalgama muy interesante que tiene que también ver con este encuentro, ¿no? Me parece que ya está madura la idea del litoral, cosa que me parece interesantísima, ¿no? De juntarnos todas las provincias del litoral, que se volvió, hay como una vuelta a lo nuestro, pero desde otro lugar, ¿no? Desde como el clima, el olor, el calor, todo esto que hace de que un lugar sea lo que es, pero sin tener que quizá tipificarlo en esto tan como autóctono, ¿no? Entonces, bueno, desde mi editorial justamente estamos haciendo una colección que va explorando las distintas regiones de Santa Fe, porque ustedes sabrán que Santa Fe es tan grande como un país, o sea que sus regiones son absolutamente diferentes. Y se nos ocurrió la idea de tomar de nuestro narrador fundacional, que fue Mateo Bosch, la cuestión de la llanura, el monte, la ciudad, el río, ¿no? Que más o menos da un amplio panorama de lo que es la provincia. Y desde allí invitar a narradores y poetas, desde esta cuestión situada de su lugar, ¿no? Que nos pasen textos de lo que es su experiencia narrativa o poética. Y en verdad estamos teniendo cosas maravillosas e impensadas, porque ya no está ahí el punto de lo regionalista, que es lo que no queremos más. O sea, no queremos esa cosa provinciana, como vos lo dijiste también en tu ponencia, que empequeñece, pero sí queremos una cuestión que nos dé identidad, ¿no? Y lo situado creemos que nos da mucha identidad, porque es como una identidad, digámosle, universal, ¿no? Por decirlo de un modo. Así que bueno, fuiste muy iluminador con tu ponencia, gracias. Bueno, un par de cositas. Una, bueno, la honestidad de todas las ponencias, ¿no? No hubo ponencias aquí muy alambicadas ni estructuradas. En el caso de Juan, bueno, conozco, yo le hice un comentario de su primera novela, Trata Dios, que me pareció excelente, así que conozco toda la trayectoria de él. En el caso de Rosita, bueno, ni hablar. Rosita contó su experiencia desde los, creo que 11 años, dijiste 13 años, se hizo un recorrido, hizo un recorrido. Con Alberto hemos hablado varias veces de este tema y te vamos a seguir invitando, porque vos sabés que más o menos la mirada que tenemos es bastante parecida sobre la cuestión. Inclusive mañana lo que yo voy a decir tiene que ver con esto que vos estás diciendo, una parte de mi ponencia. Yo voy a hablar de la narración como pecado y creo que uno de los pecados de la literatura de la provincia es que todavía no matamos al padre, ¿no? O a los padres. Y en el caso de Francisco, bueno, con Carlos participamos de esa novela. En realidad Francisco, aparte de esa experiencia de taller o experiencias que tuvo, fue buscando referencias en muchas personas mientras escribía la novela, ¿no? Entonces nosotros veíamos aparecer esos capítulos de Francisco esporádicamente, agregaba uno, venía a casa, lo conversábamos, desaparecía y por ahí aparecía 15 días después con el capítulo reescrito, conversábamos otra vez y yo sabía que nos traicionaba con otros también. Así que, claro, el tipo armó, como decía José hoy, un taller personal móvil, ¿no? Que iba picoteando por todos lados. Claro, esa es la verdad, no fue muy emocionante eso. Yo nunca participé en una novela de esa manera, ¿no? Nunca participé. Por ahí le cuestionábamos, bueno, ¿para dónde vas a ir? ¿Para una policial o una psicológica? Ya es hora de decidir, por ejemplo, y se armaba un quilombo ahí. Bueno, él iba. Yo me iba re caliente tu casa. Sí, se iba caliente. Me voy a lo de Mercedes, mejor que no me cuestiona tanto. Claro, el tipo iba picoteando. Así que bueno, es muy emocionante ver que hubo un producto como esa novela, después de él, como él decía, se tomó la literatura en serio.
Yo no digo que cuando hiciera poesía no se la hubiera tomado en serio, porque la poesía de Francisco creo que es excelente, pero cuando pegó el salto a la novela hizo como un proceso, yo diría, de autodidacta, pero tomado con todo el rigor, y no tuvo vergüenza de ir a romperle las pelotas a cualquiera cuando tenía algo que consideraba un problema con su escritura. Así que yo reivindico eso de Fran, y creo que la novela salió muy buena, ¿no? Hemos discutido varias cosas sobre esa novela también cuando estaba terminada, pero me pareció excelente. Y bueno, y vuelvo a Alberto, que me pareció excelente ese recorrido que hiciste con la cuestión de la identidad, porque creo que es un problema serio de Misiones, sobre todo cosas que vos dijiste en relación con cómo se legitiman los textos, con cómo circulan en instituciones, incluso la academia, en la propia universidad también, gente que tiene una perspectiva de los textos que se tienen que leer, los textos que se producen en Misiones, que son los válidos para ser leídos en la academia, los concursos literarios, por supuesto, todo tipo de concursos, como decía Fran, yo agrego, ha habido concursos hasta de la gendarmería, temas motivantes si los hay para escribir literatura, ¿no? Así que estoy totalmente de acuerdo con Alberto en muchas cosas y mañana las seguimos. Dale a Ron lo que quería. Después Bueno, felicitaciones a la mesa. Alberto, la verdad que hay plena coincidencia con lo que decís. Tanto Juan Basterra como Molfino, como estoy pensando en Claudia Massín, Susana Joar, Mariano Quirós, o Mempo Giardinelli, o yo, no nos planteamos escribir sobre la chaqueñidad. Me parece que eso, a partir por lo menos de la década del 80, hay un parteaguas fundamental, y creo que hay dos tensiones, dos operaciones que tenemos que desmontar. Por un lado, la operación colonizadora por excelencia de plantear la primera tradición del Río de la Plata como la literatura nacional, leerla de ese modo y leer lo otro como provincial o regional. Y un segundo desmontaje que tenemos que hacer es la operación colonizadora. Me gusta mucho el término porque es provocador, de lo pueblerino, provincial, de entender qué es lo que hay que escribir desde las provincias. Pero también este concepto de identidad cultural es viejo, primero porque nos remite a lo monoidentitario que clausura las distintas culturas que hay al interior de lo que entendemos por diversidad. Mirá, es brillante la etimología de diversidad. Del latín divertere significa girar en sentido contrario. Girar en sentido contrario o opuesto de ese sentido común tan cristalizado, y además es muy viejo porque hay discusiones entre Borges y Sartre, el derecho de leer el libro del universo, eso sí, desde la orilla. Y ahí está, ¿qué es lo identitario, lo multiidentitario? Una mirada, ¿qué es lo que va a convertir a un texto que hable de cualquier tema, en cualquier paisaje, en algo que te remita? Acá hay un sabor misionero, acá hay un sabor situado de algo que remite a una experiencia santafesina. Esa mirada que por haber nacido acá o por haber estado en el exilio, los mejores textos de la literatura chaqueña están escritos por tipos y tipas que estuvieron en el exilio. Cuando se desapegaron de la cotidianidad, recuperaron, imaginación mediante, aquello que valía la pena recuperar para hacer un territorio literario. Así es, tal cual, la zona. Una cosa muy breve. Bueno, me gustaron muchísimo todas las ponencias. Ahora, con respecto a lo de Alberto, yo creo que es la primera vez, por lo menos, que escucho hablar de la desacralización de esos estereotipos misioneros que hasta ahora han imperado y que yo los visualizo en esas tapas de publicaciones con el frontispicio de San Ignacio, el tucán, el yaguareté y las cataratas.
cuando tienen que explicar algo de los misioneros, ponen todos los estereotipos juntos y ya ahí está la cosa. Me parece que hay... y Andresito, sí, Andresito, no me olvidé. Cometí el pecado de olvidarme. Entonces me parece que esto es como una movida, apuntando a desacralizar eso, a romperlo y a expresar otras cosas, ¿no es cierto? O a expresar a misiones de otra manera también, que no sea el estereotipo. Eso siempre. Gracias. No, por favor. Yo agrego una cosita nomás. Las cosas a los escritores les salen del fondo del alma, del interior, no sé cómo, a dónde ubicar, eso como decís vos, a veces yéndose, dice que los rusos dicen que para hacer la mejor escritura hay que estar afuera de Rusia. Pero sale solo la cosa misionera o litoraleña o argentina. Yo siempre me pregunté cómo es que un viejo loco sale de un lugar ignoto de La Mancha, describe el paisaje, se describe a Dargan, Ristre, qué sé yo, toda la caballería andante, describe esa zona y sin embargo es universal. O Dostoyevsky y las dunas rusas, y sin embargo es una literatura universal. Yo no creo que hayan propuesto que sale solo, como decía Rosita, es algo, no sé, pero imponerse, ese es el tema, imponerse, me parece que ahí está el problema. Yo no sé, con los chicos jóvenes, yo creo que hay una buena camada que viene en Misiones, pero hay que superar eso, me parece, y creo que lo estamos haciendo. Bueno, celebro que esta problemática se trate aquí, que sea tratado por los escritores realmente. Nuestro equipo de investigación, para los que no me conocen, como estoy jubilada ya en la facultad, yo soy Carmen Santander, hace 20 años dirijo investigaciones sobre los autores territoriales, que le hemos dado en llamar autores territoriales, justamente por la polisemia del término, por el colectivo, lo emotivo que tiene ese término para el colectivo Enunciación de nuestra tierra. Nuestros trabajos han sido objeto de tesis doctorales y de maestría y de grado también, y justamente el eje de nuestra discusión es en torno al concepto de literatura regional. Primero y principal, no es un tema fácil de sobrellevar. Hay que buscar estrategias para ese combate intelectual, porque en la academia tenemos que luchar en los congresos, tenemos que luchar en congresos que se llaman literatura de las regiones argentinas, donde ya nos dicen cómo nosotros vamos a ser vistos. Y bien como usted dijo, estamos unidos a la Argentina solamente por 100 kilómetros, y nuestra realidad intercultural es tan profunda que ni siquiera podemos hablar de la identidad, en todo caso lo identitario, porque es tan compleja nuestra situación, ¿no? De todas las dimensiones y factores que usted señaló. Al mismo tiempo quiero, y en esto Rosita me puede dar la razón, en todo el recorrido que hemos hecho a partir de la década del 60, por las revistas literarias y culturales y también por los proyectos autorales, hemos visto que esta discusión, estas dos miradas respecto del escritor nuestro en relación con el resto de la literatura, tuvieron, como diríamos, dos espacios institucionalizados. Uno en la década del 60,
que seguía esa tendencia pintoresquista, nativista, costumbrista, o como quiera llamarle el doctor Barcia, ¿no? A través de un espacio que se llamó Amigos del Arte, ¿no, Rosita? Y en el año 81 hubo un espacio cultural muy importante en la ciudad de Posadas que se llamó Trilce. No tuvo un órgano de difusión. Algunas posturas se publicaron en la revista Puente y posteriormente en la revista Fundación. Pero allí la mirada era absolutamente distinta. Ya no era someterse al poder de los grandes escritores y los consagrados que me tengan que decir a mí si yo sé escribir o no sé escribir, sino en un diálogo de pares. Y tenemos muchas reflexiones y muchos escritos sobre los escritores, desde la vuelta a la democracia, podríamos decir. Y allí uno ve que esto está permanentemente presente. Fíjate vos que en términos históricos, disculpame, pero en términos históricos, puedo decir la vuelta a la democracia, pero eso hace 30 años. Por supuesto. Si en términos históricos es nada. Es nada. Y nosotros tenemos que decir que nuestro territorio, llámese del lenguaje, de la discursividad, de lo literario, de la tierra, si se quiere, de la jurisdicción, ha sido arrasada por donde uno mire, ¿no? En todos sus avatares históricos, en el devenir sociohistórico, ¿no? Gracias. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Yo por... También hablar, y solemos terminar con este tema, ¿no? A altas horas de la mañana, la literatura misionera, literatura regional, todas esas cosas. Y lo digo en esta dimensión, con este tonito, porque sentimos que es un problema serio en la provincia. Seguramente hay otras provincias, como dice Patricia, que tengan una sociedad más compleja, una historia literaria mucho más rica. Bueno, en Santa Fe, Saer, por ejemplo, o sea, con eso alcanza, ¿no? Quizá en Santa Fe Saer sea el padre que haya que matar. Nosotros tenemos que matar a un tipo mucho más viejo, mucho más antiguo, que es Quiroga. O sea, fíjense lo que estamos hablando, Quiroga y otros, ¿no? Claro, exactamente, que se prendió con todo a esta tierra en la que ya no queda nada de esa época, como bien lo describió Alberto. Entonces es una literatura fantasmal la que se está haciendo en esos términos. Es fantasmal porque nada de eso existe en realidad. Entonces esa literatura que intenta ser, yo diría, rigurosamente realista, como estuviera contándonos lo que somos los misioneros, está hablando de un fantasma todo el tiempo. Entonces por eso estamos tan nerviosos muchos escritores, ¿no? Porque ya la literatura es bastante fantasmática para que además le agreguemos otra dimensión fantasmal, suponiendo que hablamos de alguna clase de realidad que ya no existe más. Entonces lo que creo es que yo defiendo a los tipos que quieren escribir eso. Lo que no creo que esté bien es que se legitime eso como literatura misionera. Claro, tenemos que poder escribir, como decía muy bien Alberto, de cualquier cosa, de lo que se nos cante. Si no, los porteños sí pueden escribir cualquier cosa y nosotros no. Bueno, sí, entonces bueno, en realidad no sé, no hubo preguntas, no hubo comentarios nada más, disculpen. Una cosa. Bueno, excelente todos, así que les agradezco el hecho de despertar muchas veces al conocimiento más allá de lo que uno a veces hace cotidianamente. Yo soy poeta en realidad, bueno, estoy tirando algunos cuentos, ensayos que no me respetan, pero veo, por ejemplo, simplemente quiero mencionar una anécdota. Yo soy cordobés, hace 33 años que estoy acá. Cuando llegué, claro, yo vivía en pleno centro de Córdoba, entre los edificios, ¿qué hacía? Poesía abstracta. O sea, siempre hice ese tipo de poesía, ¿no? No sabía ni lo que era la selva, ni lo que era la tierra colorada. Llegué allá, acá presenté mi libro
Y ahí en Yaparí, cuando yo dije que veía que como acá estábamos como cubiertos, que estaban como cubiertos con una cáscara, ¿no? Que era la tierra colorada, la selva, el mensú, y no se salía de eso. Y bueno, surgió, no quiero mencionarlo porque ya falleció, una persona que me sugirió que me interne en el monte 2 meses y ahí entonces me iba a penetrar la selva, ¿no? Es más o menos lo que estamos hablando. Sigo escribiendo mi forma, también tengo obviamente cosas de esta hermosa provincia, que no por eso uno es particular, ¿no? O sea, ya decía incluso Martínez Alba, que ya en aquella época, que yo llegué acá, que toda la selva misionera ya estaba prostituida, ya le habían metido pino y eucalipto y todo, así que bueno, y ese no me importa. ¿No? Es un tema complejo el tema de la literatura regional, la literatura misionera, la literatura territorial, o como problematicemos en términos conceptuales, ¿no? Y es un tema complejo que además creo yo que viene a colación nuevamente, un poco celebrando también esto que se decía antes, porque desde las instituciones muchas veces alguien habló de bajada de línea antes, ¿no? Y estamos, al menos contemporáneamente, estamos viviendo esta cosa del misionerismo puro también, ¿no? Que de alguna manera vuelve a reinstalar este mandato que bueno, y esencialista además. Y que recupera esa mirada esencialista, otra vez pintoresquista, ¿no? Entonces creo que es muy oportuno. Claro, entonces ahí no solamente es desde el debate, desde el lugar que ocupan los escritores, sino también desde el lugar que ocupamos los docentes en las instituciones y cómo luchamos también un poco con ese estereotipo que vuelve una y otra vez, a diferencia quizás de lo que usted planteaba, ¿no? En Misiones hoy está muy instalada esa mirada y es muy difícil, o es muy persistente, tiene que ser muy persistente la lucha en ese sentido también, ¿no? Me parece que una de las claves para este tema, para esta problemática, es la circulación, ¿no? Porque en realidad generalmente llegan estos textos a las escuelas, ¿no es cierto? Entonces, esa podría ser una pregunta interesante para ustedes, ¿no? No solo a las escuelas, en los medios de comunicación, ¿no? En términos de, bueno, los concursos literarios, ¿no? Todas las vías digamos, institucionales y vinculadas con las esferas de la comunicación, ¿no? En donde esos textos circulan. Entonces, la pregunta sería, que me parece que es interesante porque algunos de ustedes lo mencionaron, ¿qué estrategias piensan ustedes para poner en circulación la literatura, ¿no? Porque por lo menos en este territorio es una de las dificultades más grandes que tenemos, ¿no? Producción hay muchísimo, y todos los que estamos acá trabajando en proyectos de investigación sabemos que no se escribe solamente ese tipo de literatura, que hay mucha más literatura territorial, como le llamamos nosotros, por ejemplo, ¿no? Y que no solo plantea ese reflejo, esa imitación de la realidad, ¿no? Entonces, ¿qué estrategias bueno, Rosita conocemos, pero quizá acá no todos, para poner en circulación la literatura de los autores territoriales, voy a decir, no misioneros? Muy simple, que los profesores lean los libros de autores misioneros. El tema fundamental es que ni los profesores en general, hay honrosas excepciones, ni los docentes de escuela primaria conocen la literatura. Y hoy lo dijimos a la mañana, no leen. Un docente que no lee no puede motivar nunca a sus alumnos. Les cuento una anécdota breve. Yo era profesora de un tercer año, turno mañana, Escuela de Comercio número 6. 50 monos, como dirían ellos, ¿no? Terribles, ¿no? Y claro, cuando uno empieza con la gramática, les ve la cara de aburridos. Entonces dije, hay que cambiar el sistema.
y me fijé qué libros había en la biblioteca de la Escuela de Comercio número 6, una biblioteca tiene cualquier cantidad de material. No había nada, excepto alguno que otro libro de Quiroga. Así que seleccioné, les di una lista, los dividí en grupos para que cada grupo leyera un libro y después lo comentara a sus compañeros, pero sin ningún cuestionario previo ni nada, sino que contaran lo que quisieran. Bueno, para ser breve, la mayoría eligieron los libros que estaban en la biblioteca, pero uno se rebeló. Siempre hay algunos que marcan el territorio, ¿no? Y me dijeron, a nosotros no nos interesan ninguno de esos títulos, vamos a leer otro libro. Así leo, ¿qué libro van a leer? Los caminos a Katmandú. El tema de la droga hace 20 y pico de años atrás. Entonces le tiré el guante. No me leen un cuento de 4 páginas y van a leer un libro de 400 páginas. Estuvo el desafío. Fue la mejor exposición y les puedo asegurar que esos chicos no solamente van a leer otras novelas o leyeron otras novelas, sino que trajeron al curso a un agente de la gendarmería para que hable de la droga y a un médico para que hable de los problemas de la droga. Yo creo que es cuestión de motivación, pero tiene que partir también del profesor. Estaba pensando hoy cuando hablaban de identidad, territorialidad, literatura regional. Por ejemplo, Areu Crespo, ¿es un escritor regional? Bueno, me van a decir que sí por La Bajada Vieja, que les doy la primicia, se está reimprimiendo en la editorial universitaria. Hacía mucho tiempo que no se conseguía un solo ejemplar. La edición que hizo la SADE. Sí, exactamente, sí. Por fin logramos, ya está en proceso de impresión. Pero él tiene otras obras que no se refieren a Misiones. Entonces, un escritor puede escribir sobre un tema, pero después puede pasarse a otros. Marcial Toledo, que no sé si figura entre los territoriales, no me acuerdo. Claro, mi tesis doctoral. Sí. Claro. Bueno, Marcial era enemigo de la palabra literatura regional. Y su propia obra, por ejemplo, La tumba provisoria, y sí, está ubicada acá, pero no su novela, no su poesía. Es muy polifacético todo esto. Además, quiero agregarle que, por ejemplo, en mi caso, yo no escribo para un lector. Yo no escribo para los lectores, lamento decepcionarlos. Yo escribo porque me gusta escribir. Después el libro va a tener que hacer su propio camino. Y volviendo a tu pregunta inicial, les recomiendo que se acerquen, que vean los títulos, que lean, sobre todo los estudiantes, toda la enorme producción que tiene la editorial universitaria. Es buenísima. Hay mucho de todos los temas, porque no solamente están publicando tesistas, sino muy variado. Y con esta gestión están saliendo, y a eso vamos, a que la gente conozca. Para cerrar, la que está haciendo un trabajo extraordinario es Ana Barchuk de Rodríguez, que va con su esposo, docente jubilada, y con el auto lleno de libros, y va a las escuelas que le invitan, a los municipios que le invitan, hace la exposición, visita grados o cursos, lleva a porque también tenemos que movernos nosotros. Si queremos que esto tenga más amplitud, el escritor tiene que salir también. Así que creo que algo se está haciendo, pero falta más. No sé si alguno de los tres quiere aportar a esta pregunta. No tiene. Bueno. Lección de narrativa que se llama La Tierra Sin Mal, la va a dirigir Juan Basterra, la hacemos de Editorial Contexto, pero la idea es en coedición con la editorial universitaria, por ejemplo, acá en Misiones,
con la Facultad de Humanidades en el Chaco, en Resistencia, con la Facultad de Humanidades en Formosa. A Patricia le vamos a preguntar con quién en Reconquista, porque además el primer texto de la colección es ¿de quién? De Osvaldo Mansal, que tiene que ver con ¿cuál es el título? Andrés Vuelve, y ahí pensamos editar a Molfino, a Patricia Severín, a Orlando Van Breden, a Humberto Hauff, a José Gabriel Ceballos. El segundo título es de José Gabriel Ceballos. ¿Está José acá? No, bueno, es el segundo título que tiene que definir, ahí está Miguel Ángel Molfino, pero la idea es pensar no solamente en la edición, sino en la coedición. Y cuando pensamos en las facultades pensamos en un circuito de distribución, porque la estrategia tiene que ver con la formación docente, tiene que ver con la discusión que se viene sobre los planes provinciales y nacionales de lectura, qué dar de leer, pero al mismo tiempo transformar la matriz cultural de la formación docente lleva tiempo. El aporte de las editoriales con las universidades genera también materiales sobre los cuales pensar. Por lo tanto, la estrategia es múltiple, me parece. Y eso tenías que decirlo vos, Juan, y ahora viene Juan. Bueno, gracias. Me da un poco de vergüenza decirlo, pero ayer ya lo había hablado con Osvaldo, con Carolina, con José Gabriel Ceballos. Es un proyecto que nació hace aproximadamente 8 meses. Bueno, después tuvo un paréntesis. Y bueno, el deseo es ese, ¿no? De que estos libros se puedan leer. Yo creo cuando recién se hablaba de los problemas que enfrenta la literatura, por así llamada regional, primero hay una cuestión de proximidad, digamos. Creo que todos, ¿cierto?, generalmente valoramos lo que no está tan próximo. El vecino muchas veces no nos es simpático. Entonces, creo que eso sucede no conozco bien trabajo en una facultad de humanidades, no trabajo en letras, pero bueno, he tenido algunas novias, profesora en letras, y yo veo que se deja, digamos, de lado la literatura más cercana. Históricamente fue así. No sé si hay verdaderos progresos, estoy al tanto, ¿no es cierto?, de la incorporación de autores. Lógicamente los autores de Buenos Aires o de las grandes provincias, sobre todo de la provincia de Buenos Aires, capital federal, tienen una llegada a los medios por una cuestión de proximidad física, del peso que ayer lo hablábamos con Miguel Molfino, con Osvaldo Massar, el peso que tiene la editorial, la distribución. Bueno, esa suerte de canon, la palabra que estaba muy de moda hace unos años, ¿no es cierto?, que se va estableciendo sobre los escritores que son valiosos, que a veces creo que muchos de nosotros pensamos, pero ¿dónde está el valor verdadero de esta? Es subjetivo, por supuesto, ¿no es cierto?, pero creo que la proximidad, las relaciones que se tienen inciden muchísimo en eso. Y yo les cuento mi caso particular de la lectura de los autores, pero yo durante casi toda mi vida no leí autores de la zona, porque yo aplicaba el criterio de que había que leer aquellos autores, ¿no es cierto?, de los que se hablaba mucho o de los que se escribió mucho. Yo tenía un reaseguro, digamos, de que esos autores eran más valiosos, digamos. Además por una cuestión de masa, digamos, ¿no es cierto?, eran mucho mayor y han sido valorados mucho tiempo y han sido leídos, y los otros no tanto. Entonces, ¿yo qué hacía? Autores de mi provincia no leía realmente. ¿Y cuándo comencé a leerlo? Cuando comencé a escribir. Entonces creo que a veces hacemos eso. Este tipo que va a escribir bien, si vive en mi barrio, este tipo no puede escribir bien, trabaja en la escuela donde yo laburo, va a los bares que yo creo que se produce también eso. Entonces, y me llevé muchas sorpresas, realmente agradables sorpresas. Yo como lector, ¿no es cierto?, quiero ser un lector sensato, y encontré autores realmente muy, muy buenos que, bueno, van a ser incorporados, los autores que yo pensé
Francisco también pensó, ¿no es cierto?, que tienen que ser incorporados, ¿no es cierto?, a esta colección que esperemos, ¿no es cierto?, pueda tener una llegada, y además no solamente llegar, digamos, sino poder sustentarse en el tiempo, porque llegar no es tan difícil. El problema es, ¿no es cierto?, es cómo sustentar, ¿no es cierto?, la obra de algunos, de determinados autores, porque los docentes se van sucediendo unos a otros. Bueno, es un proceso lógico. Esperemos, ¿no es cierto?, de que la colección funcione bien, de que haya docentes, no solamente en el ámbito universitario, sino también en el ámbito de la escuela, de la enseñanza media, ¿no es cierto?, que colaboren con eso, con honestidad, ¿no es cierto?, porque tampoco se puede imponer nada a nadie. Así que yo creo que esa es la importancia de una colección como La Tierra Sin Mal, y esperemos, ¿no es cierto?, que mueva el deseo. La lectura, lo dijo muy bien Borges, debe ser hedónica, es decir, debe procurar placer. La lectura obligatoria, lo hemos padecido algunos, ¿no es cierto?, pero bueno, era necesario también durante nuestra enseñanza secundaria, ¿no es cierto?, pero que también exista la carga de alguna manera, de que esté en la bibliografía de cátedra, la bibliografía de literatura argentina, supongo, ¿no es cierto? No sé si hay literaturas regionales, Osvaldo, dentro de la... Seminarios, claro. Pero no existe, ¿no es cierto?, creo, ¿no es cierto?, la literatura regional en los programas de las universidades. Entonces sería interesante, ¿no es cierto?, de que, bueno, que podamos abrir todos, ¿no es cierto?, nuestra cabeza, como dicen los jóvenes, ¿no es cierto?, y poder incorporar esos autores que son más próximos y que muchos de ellos son buenos. También salir por lo que planteaban hoy, ¿no es cierto?, la literatura regional, los tópicos, sobre qué se escribe, eso también yo creo que distancia mucho al lector. Por una literatura que recoja, lógicamente, la experiencia nuestra, breva ¿no es cierto?, de eso, pero, ¿no es cierto?, una literatura que, siendo universal, tome, digamos, cristalice en cuestiones que forman parte de nuestra vida, ¿no es cierto? Yo creo que esa es lo han hecho muchísimos escritores, latinoamericanos, europeos, con una visión muy universal de lo literario, pero sin perder de vista eso que formó parte de su vida, ¿no es cierto? Así que bueno, eso, ¿no? Ojalá que llegue a ustedes ese material cuando llegue, y bueno, que lo puedan leer. Muchas gracias.